El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Podríamos decir que hoy tenemos un trozo fundamental y hasta cierto punto, permítanme decirlo, terapéutico. Descansen, ¿no? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso. ¿Será esto religioso nada más? ¿Será esto nada más ubicado en el plano, de lo que dijo Jesús y las cosas bonitas que dijo? No, está ubicado en toda nuestra vida, y que coincide con lo que San Pablo nos dice, ¿no? Carne y espíritu son los opuestos en San Pablo, entendámoslo. Carne no es solo la razón corpórea de la persona. Carne es todo aquello material que hay que saberlo discernir a la luz del espíritu, ¿no? ¿Para qué? Como dice San Pablo, para que también nosotros tengamos una verdadera vida, ¿eh? Al hablar de vida aquí está hablando de nuestro espacio terreno. Es que también esta vida hay que amarla, hay que quererla, hay que gozarla, ¿eh? Pero hay que saber hacerlo. Y por eso intentamos con lo que Jesús dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso. Pero vayamos primero a una constatación, la primera parte, ¿no? Lo que hace que Jesús ore en alabanza a su Padre Dios, porque ha constatado algo, ¿eh? Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. El contexto en Jesús, la parte sabia, ¿no? Escribas, fariseos, doctores de la ley, teólogos, biblistas, todos aquellos que no encuentran ninguna novedad en el mensaje de Jesús, pero más bien lo ven con sospecha, lo ven blasfemo, lo ven como una persona peligrosa, incluso para la estructura religiosa del pueblo. Por lo tanto, ellos no encuentran nada positivo en el lenguaje de Jesús, ni siquiera nada que puedan adjudicar a su propia vida, y eso que lo necesitaban. Pero nosotros sí, los pequeños, los sencillos, las masas de gente que se entusiasman con el lenguaje de Jesús, y que los evangelistas testimonian diciendo: ellos reconocían que hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos, ¿eh? Y por lo tanto, entonces, Jesús constata eso, ¿no? Y se alegra. Al final de cuentas, esta gente se siente tan segura de sí misma, segura de su religión, segura de su estilo de vida, segura de su forma de ser, que Padre, ya no te necesitan, ¿eh? Pero aquí hay un montón de gente que sí te necesita, y te están recibiendo con alegría, se están sintiendo liberados, sanados, se están sintiendo amados, han reivindicado su dignidad, se sienten enaltecidos pues delante de ti, recuerdan y ahora entienden que fueron creados a tu imagen y semejanza, ¿eh? Algo que se nos olvida a nosotros tan fácilmente, cuando a veces nos sentimos precisamente personas que en la sociedad no cuentan, ¿no? A veces también cuando nos dejamos llevar por la valorización material de la sociedad, y entonces a veces nos sentimos también inferiores a otros que tienen más, y quiero ver cómo los alcanzo, ¿no? Todo eso hace que se nos olvide que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y que eso es lo fundamental, y que ahí está nuestra verdadera grandeza. Pero no hemos sabido ser sencillos. Y precisamente conforme la historia avanza y los reclamos sociales materialistas avanzan, nuestra vida se vuelve aún más complicada, ¿eh?
se vuelve aún más complicada. ¿Será que tenemos que ser así? No, no tenemos que ser así, pero nos dejamos llevar por eso. ¿Por qué? Porque queremos seguridades, queremos seguridades, y las buscamos por el lado material, y la buscamos por el aplauso de la gente, la buscamos por la forma en que la gente nos va a mirar y nos va a valorizar. Todas esas seguridades al final son muy débiles, porque el cambio que surge en la mentalidad de la gente a partir precisamente de esto que llamamos desarrollo es un cambio constante. Lo que hoy está arriba, mañana está abajo. Lo que hoy vale, mañana ya no vale. Empecemos por cuánto aparato se nos ofrece y que lo compramos aún por el prestigio de tenerlos. Yo no me voy a conformar con un frijolito pudiendo comprar un Galaxy 800, ¿no? Pero como necesito el Galaxy para ser alguien en la sociedad, pues el frijolito lo dejo a un lado, pero ese infeliz aparato dentro de 3 años ya no vale nada, y vas a buscar el siguiente, y vas a buscar el siguiente. ¿Y dónde vas a poner tu valorización? En el prestigio que te da ese aparato. Miren, cuando uno trabaja en capellanías escolares se da cuenta de cuánto veneno ha caído sobre los patojos y patojas en eso, cuánta inferiorización, cuánta humillación sienten, cuando en realidad a veces papá y mamá, por la seguridad, por la necesidad que ahora pues dan este tipo de tecnología beneficiosa, por qué no decirlo, les entregan un telefonito sencillo, por cualquier cosa nos llamas, bien escondidito, y hablando de mentiras en su casa, de que es que el mío, el verdadero, lo tengo en la casa, pero yo no lo saco porque mi mamá no me lo deja traer, ¿verdad? Porque ni modo que voy a quedar más abajo que los demás. Pero ¿qué te provoca todo eso? Te provoca inseguridad, te provoca ansiedad. El día que me descubran, ¿qué va a pasar? Cuando vean la verdad, ¿qué va a suceder? Empezando por estupideces como esas, porque son verdaderas estupideces, pero que desgraciadamente las magnificamos, las magnificamos para que valoricen nuestra vida. Y el problema es que todo eso, desde un aparatito hasta tantas cosas más, hacen que nosotros tantas veces nos sintamos desvalorizados en una sociedad, y desgraciadamente hacen que también nosotros valoricemos a los demás en esta sociedad. Y todo eso, gentes, todo eso ya no es una vida sencilla, ya no es una vida como la que invita a vivir Jesús. Y por eso a muchos no les importa este lenguaje, no les importa este discurso. Al final de cuentas es invitarlos a sentirse menos que los demás, es invitarlos a bajar de un pedestal construido en forma de sueños, porque al final ni siquiera es un pedestal hecho con solidez. Y todo esto no es precisamente aquello que busco destacar en la sociedad, y eso va a ser el precio que voy a pagar, mi tranquilidad, mi paz, esa ansiedad que te va a generar, esa inseguridad que te va a generar. Analízalo, analízalo. Y entonces Jesús se da cuenta que eso también en su tiempo pasaba, y sobre todo en la parte religiosa, esas cargas terribles que las autoridades religiosas ponían sobre los hombros de la gente sencilla, infinidad de normas, infinidad de mandamientos, que al final de cuentas lo único que hacían era infeliz a la gente, la hacían vivir de escrúpulos, miedos, cuántos señalamientos de maldiciones por no cumplir o por no hacer. Un enfermo consideraba su enfermedad un castigo divino porque no había cumplido, no había hecho esto o aquello, cargas pesadas que precisamente Jesús viene a anunciar que no existen, que Dios no es el que pone las cargas, que muchas veces la estructura religiosa abusa y no se identifica con la sencillez de Dios, y hace que el hombre viva una religión a base de miedos y de escrúpulos, a base precisamente de inseguridades, y esto no está identificado con la esencia misma de la fe, que es el amor, Y por eso Jesús se da cuenta que cuando se acerca a la gente con su lenguaje de Dios, y un lenguaje accesible, pero no solo el lenguaje, las actitudes, esa compasión que hace que Jesús sea solidario, sea persona que comparta con los pequeños y los humildes, hace y constate que eso alegra a la gente, la libera. Y por eso es la gente que lo sigue, es la gente que lo escucha, es la gente que se ha abierto al reino de los cielos. Nuestro tiempo, tristemente, no es distinto. A veces vivimos una religión muy escrupulosa, que más bien se trata de una religión de miedo que de libertad. Y esa religión de miedo parte también de cómo a veces nos ponen delante los mandamientos y las normativas religiosas. Nos hace empezar la doctrina católica,
como que precisamente fuera una carga que hay que saber llevar, porque al final de cuentas ahí está tu identidad católica, ¿eh? Y todo esto movido también por los escrúpulos. Si no los cumples te vas al infierno, ¿eh? Si no los cumples. Recuerdo una vez una pobre señora anciana que se enfermó y no pudo venir a misa. Bueno, el asunto es que al fin logró confesarse y mi colega le dijo: pudiste haberlo oído por lo menos por radio, le dijo, para evitar el pecado mortal. Gracias a Dios no te moriste, porque si te hubieras muerto te hubieras ido al infierno, ¿no? Y uno dice: ¿y esa religión de dónde se la fumó este? ¿No? Pero existe, existe. Aquí les dije, para escándalo de algunos, que no venir a misa los domingos no es pecado mortal. Cuando nos sentimos obligados por miedo, cuando nos sentimos obligados por el escrúpulo de conciencia, cuando sentimos que es obligatorio y detesto ir a misa, pero tengo que ir porque si no me voy a morir y me voy a ir al infierno, ¿no? No vengan. La misa está ligada a la libertad de amar, y la libertad de amar hace atractiva la misa, que es distinto, ¿eh? Y Jesús de eso habla, ¿no? Se da cuenta de las cargas pesadas que las autoridades religiosas han puesto sobre los hombros del pueblo sencillo, y ese pueblo sencillo, marginado, despreciado desde las clases dominantes religiosas judías. Por eso se da cuenta que esta gente sencilla necesitaba el lenguaje verdadero de Dios, y ese lenguaje verdadero de Dios solo lo podía presentar Jesús. El lenguaje verdadero de Dios es el lenguaje del amor, no de la imposición religiosa, no de la amenaza de castigos y de infiernos, no el de las obligaciones, sino el de la libertad de amar, porque Dios empieza desde ahí, empieza a ser libre amando a todos. Y por eso hace 3 llamadas Jesús, ¿no? 3 llamadas. La primera: vengan a mí todos los que estén fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. La escucha a Jesús te clarifica todo, porque antes ha dicho: el Padre lo ha puesto todo en mis manos. El conocimiento de Dios solo está en Jesús, y conocer a Dios está ligado a que Jesús, el Hijo, está en la intimidad de Dios. Por eso lo conoce, pero lo revela, ¿eh? Lo revela. No lo conoce para quedárselo, lo conoce para darlo a revelar. Y por eso dice: y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Pues él ha decidido revelar a la gente pequeña, porque los grandes ya no necesitan de Dios, porque saben demasiado de Dios aparentemente, ¿eh? Y por eso entonces el que sabe de Dios, porque lo conoce en la intimidad, porque lo posee, lo revela, ¿eh? Lo revela. Y por eso vengan a mí los que estén, conozcan al verdadero Dios, sepan de Él como debe ser, ¿eh? Sepan que Él no está poniendo cargas pesadas, sepan que Él no amenaza de muerte, sepan que Él es infinitamente amor y ama de la misma manera a todos, ¿eh? Él es el que ha dado la vida y quiere que aprendamos a vivirla, para que esa vida no sea destrucción, como dice San Pablo, sino sea plenitud, sea alegría, ¿eh? Sea experiencia de libertad. Por eso vengan a mí. La escucha de Jesús llevará también al conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios nos tranquilizará, porque no se va a tratar de leyes religiosas, no se va a tratar de dogmas impuestos, ¿eh? No se va a tratar de amenazas porque no diezmaste o sí diezmaste, ¿eh? Se va a tratar de amar, ¿eh? Un Dios que ama, y un Dios que no está poniendo límites al hombre cuando el hombre decide buscarlo y quiere encontrarlo. Por eso ahí, dice Jesús, es lo que están fatigados y agobiados por la carga. Y no solo en lo religioso. Si al final lo religioso redunda en nuestra vida, porque tiene que ser vida, ahí está la clave de saber vivir. La escucha de Dios, el autor de la vida, el dador de la vida, se revela en Jesús plenamente, y nos dice entonces cómo discernir vivir. Cómo discernir vivir. Y discernir vivir solo podemos entenderlo cuando escuchamos, abriendo corazón y mente, dejando a un lado las pretensiones, los prejuicios, dejando a un lado también las arrogancias que a veces impiden escuchemos a Dios, ¿no? Que es esa autosuficiencia que Jesús encontró, y que también sigue siendo la autosuficiencia de nuestro tiempo, ¿eh? ¿Cuántas veces, pues, prácticamente no necesitamos de Dios, porque ya todo lo resuelve la ciencia y la tecnología? Lo resolverá todo, preguntémoslo. Pero ciencia y tecnología han sido productos de la inteligencia y de la sabiduría del hombre.
Y esa inteligencia y esa sabiduría del hombre son precisamente participación de Dios. Y Dios ha querido el bien del hombre, y lo ha querido también bajo la ciencia y la técnica en sus avances, pero con Él, para que sea amable, para que sea beneficiosa, para que de verdad el hombre descubra ahí la capacidad de facilitar su vida, desde los aspectos en que se hace bien a sí mismo y hace bien a los demás. Sin Dios esto se vuelve destrucción. Sin Dios se vuelve precisamente esa arrogancia humana que nos tiene humillados bajo miedos, desconfianzas, falsas identidades, necesidad de ser alguien, apariencias, máscaras que para sostenerlas nos agobian todo el tiempo, porque no hemos sabido entender la sencillez de la vida que Dios nos anuncia. Por eso vengan a mí. Hay tantas cargas, a veces religiosas, y que no deberían de existir. Cuando sabemos que Dios es amor, no debería de haber cargas religiosas. Cuando sabemos que Dios es amor y nos ha dado la vida para disfrutarla, para vivirla, escuchémoslo cómo hacerlo, porque tal vez ahí está también sabernos librar de esas cargas que pesan, de esas cargas que agobian. Y luego nos dirá: tomen mi yugo sobre ustedes, una carga distinta que Él identificará como suave y llevadero. ¿De qué yugo nos hablas, Jesús? El yugo, obviamente, es una figura bíblica de peso, de peso, porque es el mismo aparato que usan los bueyes para empujar la carreta, jalar más bien la carreta y arar en el estilo, llamémosle así, de los arados del tiempo de Jesús, carreta a pie, una cuchillota que iba abriendo surcos, ¿no? Y el yugo que jalaban los bueyes para poder empujar esa cuchilla, jalar esa cuchilla, perdón. Yugo, ¿no? Una palabra que podría significar peso, y en Jesús es llevadero, es sencillo. ¿Cuál es el yugo, Señor? El mío. ¿Cómo actúo yo? Amando. ¿Cuál es el estilo de mi vida? Sencillo. Jesús habla de que tiene todo el poder del mundo, y también nos lo dijo hoy el profeta, el profeta Zacarías en la primera lectura. Él es sencillo. No lo esperes como un gran rey poderoso, lleno de decisiones guerreras, políticas, que va a instaurar un reino nuevo con poder. No, tu rey viene sentado en un borrico, en un burrito, sencillo. Pero ese rey sencillo tiene el poder que se extiende de mar a mar, desde el gran río hasta los únicos rincones de la tierra. Y la sencillez de Jesús la explica desde también lo que Él posee. Todo me lo ha dado el Padre, todo. Por lo tanto, aquel que lo tiene todo es aquel que no tiene nada ante nosotros. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y entonces aquel que lo tiene todo, pero en la vivencia entre nosotros nos enseña a vivir sin el apego de las cosas, aquel que anuncia que no tiene nada, es aquel que nos enseña cómo amar la vida, cómo vivirla, en la sencillez del desapego a lo material, en la sencillez de la búsqueda de lo esencial, de lo que vale la pena. Veamos nuestros resultados en el consumismo y el materialismo. Cuánta poca vida familiar, cuánta poca vida de amor, de cariño, cuánto agobio, cuánto enojo en el hogar, porque la economía aquí, la economía allá, porque no tenemos, o sea, todo esto que en nuestro mundo se nos ha ensartado para hacernos ver que la calidad de la vida depende de cuántos chunches coleccionemos, ¿no? Cuando la calidad de la vida depende de cosas más esenciales. Esa sencillez de la que habla Jesús no es precisamente ser paupérrimos o miserables, sino saber discernir lo esencial, lo necesario, saber descubrir y hacer una verdadera escala de valores que nos hagan la vida tranquila, llevadera, amorosa, feliz. Hace unos domingos decíamos, el hogar tiene que ser el oasis de la sociedad que yo tengo, y no el lugar donde evito llegar, porque ahí solo encuentro problemas, enojos, burlas, sacaderas de lengua y cosas por el estilo. El hogar tiene que ser el oasis, donde me gusta llegar, porque dejo atrás, en la casa, en la calle, todo aquello que sí me ha agobiado, todo aquello que me ha cansado. Pero a veces hacemos del hogar un infierno, porque no hemos sabido discernir lo que vale la pena, lo esencial, lo sencillo. Por eso, tome mi yugo. Si de carga se habla, les pongo una: la carga del amor, la carga de lo sencillo, que no es menos exigente, pero es llevadero, es llevadero.
Es llevadero. No se tratará entonces de vivir una religión llena de escrúpulos y de miedos, sino abierto al amor de Dios, en donde un Dios ama y ama precisamente porque el amor no puede ser amenaza, el amor no puede ser castigo, el amor no puede ser entonces escrúpulos de conciencia delante de doctrinologías y cosas por el estilo. Tiene que ser vivido desde la experiencia misma de un Dios liberador, sanador, que solo lo hace por medio del amor. Y ese es el yugo que presenta Jesús. El amor hace sencilla la vida, El amor hace que la vida se simplifique y que podamos descubrir lo esencial desde una verdadera escala de valores. Y por último, la tercera llamada: encontrarán su descanso, Aprendan de mí, yo soy manso y humilde de corazón. Miren, gentes, en cuántos líos nos metemos por las vidas complicadas que hacemos de nosotros, Sobre todo cuando no hemos sabido reconocer quiénes somos y el valor que tenemos. Sobre todo cuando buscamos el aplauso y la aprobación de la gente, los protagonismos, cuando buscamos precisamente ser más que otros. Todo eso nos pone también en una realidad de confusión y de complicación de vida. Vuelvo a repetir, las apariencias. Miren cuántos guanabis hay en Guatemala, que buscan desde esa actitud ser como otros, tener el carro último aquí, tener el aparato último allá. Pero si no te lo puedes permitir, ¿para qué te metes a deudas? Si no te lo puedes permitir, ¿para qué entonces lo andas comprando? Si no te lo puedes permitir, ¿por qué tratas de aparentar? Acepta tu realidad, que al final de cuentas, ¿qué le importa a los demás? Si mientras seas feliz, tranquilo, ahí está la verdadera intención de la vida. San Pablo nos recuerda eso desde ese dar vida a sus cuerpos mortales, Ese dar vida, esa vida de San Pablo, que tal vez se simplificó, y fue una vida feliz, entregada, eso sí, apasionada por el Evangelio, donada a otros, pero que enseñaba lo esencial. San Pablo tiene una doctrina a veces complicada, pero siempre termina sus cartas con actitudes: sean tranquilos, respétense, amen, sopórtense, dice, en lo que sea posible, contribuyan a la paz de los demás. O sea, no sean ustedes los autores de los enojos, no sean ustedes los autores de las divisiones, no sean ustedes los autores de los estreses y de las complicaciones de la vida. En cuanto sea posible, contribuyan a la paz de los demás. Y eso solo lo puedo hacer desde mi propia paz. Y mi propia paz solo la puedo tener cuando he sabido encontrar ese descanso del que habla Jesús, porque el verdadero descanso está ligado precisamente a la simplicidad de la vida, a ese Jesús sencillo que sabe descubrir en el mundo creado por su Padre lo bello y lo hermoso, aquello que es lo esencial en la vida. Por eso es que dice: papá, al final los pequeños y los sencillos van a saber escucharte, porque ellos van a saber valorizar todo esto. Los otros no. Los que están envenenados de materialismo y de consumismo, los que están envenenados de apariencias, los que están envenenados de sentimientos de poder, esos no te van a saber escuchar porque no les interesas. Pero sus vidas van a ser unas vidas de infierno, van a ser unas vidas complicadísimas, van a ser unas vidas que ojalá me escucharan para que encuentren su descanso, para que encuentren de verdad lo hermoso, lo esencial. Y ahí está el verdadero sentido de la existencia humana. Por eso los descansos, A veces se descansa más desde lo sencillo que en vacaciones millonarias, pagando hoteles, yendo de viajes a no sé dónde, para volver a las mismas complicaciones después. Descansaste. No es que ahí estuve pensando en esto, estuve pensando en aquello, tus complicaciones, Descansaste, sí, un poquito, pero regresaste a lo mismo, sí. No aprendiste en tu descanso a saber descansar, saber dejar las cosas que te complican la existencia. A veces, tal vez no tengamos que pagar mucho para una buena vacación, sino entrar en la dimensión de una vida tranquila y sencilla. Aparte que tenemos áreas todavía a aprovechar para el descanso, Ojalá aprovechémoslas mientras existan, porque a este paso saber cuánto. Naturaleza que nos habla de Dios, sencillez en la naturaleza que nos habla de Dios. Miren los pájaros del cielo, no siembran ni cosechan, ahí está su Padre, los tiene vivitos y coleándose. Entonces eso nos habla de Dios. Ese es el verdadero descanso del que habla Jesús: simplificar nuestra vida,
asumiendo el yugo del amor, porque nos sentimos amados, no juzgados ni condenados, y amamos, y simplificamos nuestra vida aún contracorriente. ¿Qué me importa lo que digan los demás? Mi vida es esta, y la quiero vivir bien, con lo sencillo que pueda ser, pero bien vivida, tranquila, en paz, sin los agobios de un mundo consumista, materialista tan agresivo, que nos ha quitado el sentido de la vida. Pero Jesús ya lo ha constatado y lo seguirá constatando. Qué lástima, Padre, pero qué alegre también. Aquellos que de verdad te necesitan se abren a tu palabra, se abren al don de la vida. Los que no te necesitan porque ya lo tienen todo, en su arrogancia, en su autosuficiencia, pues qué triste, Padre. Pero el anuncio se da, la palabra se sigue donando, Dios se sigue donando, tarde o temprano, ojalá muchos escuchen su voz. Vamos a confirmar nuestra fe.